Muy buena relación con todos aquellos que, bueno, formamos el espacio Avancemos y que seguimos sosteniendo, y por más que hayan pasado las elecciones, seguimos teniendo una mirada común sobre la provincia de Salta. Es muy interesante porque estaba Abel Cornejo hace un rato ahí y hablábamos de esta necesidad de poder dialogar a pesar de las diferencias. Y ustedes lograron poder unir un proyecto a pesar de que en el orden nacional estaban en posturas completamente distintas. ¿Cómo se hace? Bueno, se hace anteponiendo la causa, es decir, a nosotros creíamos y seguimos creyendo que hay muchos problemas de gestión en Salta, la falta del agua, la inseguridad, los medicamentos. Hemos visto ahora un médico que en Orán ha hecho una denuncia por abandono porque no tiene siquiera insumos. Y bueno, anteponer eso a cualquier cosa hace que las diferencias naturalmente queden de lado, sobre todo porque veníamos advirtiendo y venimos advirtiendo una situación económica compleja en lo nacional que requiere un plan de acción y un plan de gobierno contundente. ¿Y será posible ese diálogo en la Nación? Es decir, iniciar ese tipo de diálogo en la Nación, ¿será posible? Bueno, depende siempre de quien detente el poder el diálogo, ¿no? El diálogo requiere siempre dos partes, pero la parte que ejerce el poder es la que naturalmente tiene que convocar y la que tiene que aproximar las partes. Yo creo que sin diálogo es muy difícil en esta sociedad poder construir algo que sea efectivo y eficaz, porque si uno mira hoy el mapa político de la Argentina, ha quedado muy fragmentado, excepto el peronismo, por más que pueda terminar en divisiones del bloque o lo que fuera. Pero digo, si uno mira la Cámara de Diputados, el presidente Milei, el presidente electo Milei tiene 40 diputados, el PRO tiene otros 40 diputados, los radicales tienen otros tantos más, y el peronismo tiene 108 diputados. Es muy difícil pensar que un gobierno va a poder transicionar de manera armoniosa si es que no tiene diálogo con el resto de las fuerzas. División en el peronismo. ¿Qué y por qué y quiénes? Bueno, yo creo que el peronismo va a entrar en un proceso de discusión de liderazgo ante la falta clara que va a tener este proceso de un liderazgo contundente y respetado y aceptado por todos. Creo que ese proceso va a ser un proceso similar al 2016, que va a llevar que hasta el 2027 el peronismo no tenga un liderazgo claro y contundente. Seguramente la elección del 25 ordene ese proceso de liderazgo cuando van dos expresiones del peronismo, la que gana conduce, la otra acompaña, pero creo que es el momento de que el peronismo dé claras muestras de que tiene voluntad de ayudar, pero además voluntad de resolver los problemas, ¿no? Este es un gobierno que se va sin haber resuelto un montón de problemas, entre esos el tema tarifario, el tema de los subsidios, el tema de un montón de cosas que tenía que resolver, que tuvo miedo a enfrentar la respuesta a esos problemas y hoy está en un agravante que es que por no haber querido discutir algunas cosas, ahora se discute todo. Es decir, éramos muchos los que yo como diputado planteábamos, che, hay que rediscutir el tema del subsidio, no puede ser que en Buenos Aires se pague 50 pesos el colectivo y en el interior del país más de 100 pesos en todos lados. Bueno, no se quiso discutir eso, ahora lo que propone Milei es recorte del subsidio para todos. Entonces pasamos de no animarnos a dar una discusión a perderla toda la discusión, como es lo mismo con empresas, no sé, empresas del Estado que efectivamente tienen un costo, un gasto y no tienen resultados y que tienen muchos empleados públicos. Esa efectivamente ineficiente empresa del Estado, no quisiste discutir eso, ahora te discuten YPF, aerolíneas y un montón de otras cosas. Entonces, ese peronismo que no se animó a dar los debates y que se encapsuló en una discusión de la ciudad de Buenos Aires sin entender y representar al interior de la Argentina, es el que hay que reconstruir a mi criterio ahora, porque uno mira la elección y ve un Milei con 60 puntos en el interior y con 50 o 48 en el área metropolitana de Buenos Aires. Entonces dice, che, ¿qué pasó acá? Que el peronismo, que siempre era el que representaba a las mayorías, bueno, hoy está representando cada vez menos a esas mayorías. Y además con un discurso que era muy fuerte en términos de federalismo, ¿no? Con además el apoyo de muchos gobernadores. ¿Qué pasó ahí? ¿Hay como un darle espalda al interior del país? Bueno, yo creo que hay dos cosas. La primera,
era una elección que era, digo, antes de arrancar la elección era imposible ganarla, no había forma, porque tenés un gobierno con 140% de inflación, porque tenés caída del salario real, y del otro lado tenías una gran bronca de la sociedad con lo que conoce, con el sistema político como lo conoce hasta hoy, y creo que ahí también, por ahí si en lo tradicional o en el apuro, digamos, del peronismo, se empezó a hacer una montonadera de dirigentes pensando que eso traía votos. Ya le había pasado a Larreta en la interna Conjunto por el Cambio que juntar gobernadores e intendentes no sirve para nada porque los votos son de la gente. Acá pasó algo similar, digo, los 60 intendentes, los 60 diputados, los 23 senadores, todo el sistema político juntó en la general 35%. Eso habla a las claras de que fuera de la dirigencia hay un 55% de votos, es decir que hoy los dirigentes en definitiva son dirigidos, no dirigen a la sociedad porque se ha roto esa representatividad que tenía ante la política por dejar de discutir los temas de la política, básicamente los temas de la gente, perdón, y discutir solo los temas de la política. ¿Y qué estás viendo dentro del justicialismo? Esos nuevos liderazgos, ¿por dónde podrían ir? ¿Qué pasa con Cristina, el kirchnerismo, si es Máximo, si es Guado de Pedro, si Kicillof también, claro, puede ser un referente, tal vez por otra línea? Bueno, todos los que nombraste tienen su domicilio en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que el proceso, por lo menos para quien les habla, tiene que venir del interior, tiene que haber un proceso que nos permita tener una agenda en común y no estar siempre, como nos pasó estos 2 años, estar siempre a la espera de la agenda de Buenos Aires, digamos. Se hacen 7 nuevas universidades, todas son para la provincia de Buenos Aires y algo salteado en Santa Fe y Entre Ríos y Córdoba. Ese tipo de proceso y de discusión creo que hoy va a requerir que haya un peronismo federal y que haya un frente, digamos, constituido, entendiendo esa heterogeneidad que tiene la Argentina, porque la discusión de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia, sobre todo, ha dejado a todo el mundo afuera de esa agenda, y esa agenda, creo yo, es la que no nos permite tener un vínculo diario y constante. ¿Y quién hay del peronismo del interior? No, pero bueno, el peronismo federal, eso quería preguntarlo, que quedó y emergió muy fuerte en esta, fue la línea Schiaretti, Randazzo, Yarlora. Bueno, creo que lo de Schiaretti muestra el problema endémico que tiene el país, ¿no? Es orfandad, ¿no? Un tipo que sale y saca 2%, 3% en la primera, en las PASO, y saca 7% después. ¿Qué pasó en el medio? La gente lo conoció. Digo, la gente conoció que existía un gobernador peronista de esta forma, qué sé yo. Digo, ¿qué es lo que pasa ahí? Bueno, si vos no vas a la televisión en Buenos Aires, si no estás todos los días en los medios, no existís para el conjunto de la sociedad. Bueno, ese es el problema que tiene cómo está diagramado el país. Hay que buscarle una solución construyendo una alternativa desde el interior, y creo que eso también requiere en este contexto ya una jubilación masiva de dirigentes que hicieron todo lo que hicieron, bien o mal lo que fuera, pero desde el 83 para acá. No podemos seguir sosteniendo en la conducción de espacios políticos personas que en el 83 ya estaban haciendo política. ¿Por qué? Porque el proceso vertiginoso de cambio que tuvo la sociedad requiere que lo lidere al proceso nuevo, gente que entienda a la sociedad, entendiendo que el 50% de los votantes son menores de 40 años. Entonces, si no se puede comprender el fenómeno de una sociedad que ha cambiado muchísimo, es muy difícil conducirla, ¿no? Vos sabés que estaba pensando recién sobre cómo obtener mayorías, porque las reformas que plantea Milei son reformas muy, pero muy fuertes, que va a requerir un apoyo legislativo importante. Yo recién le decía a Abel Cornejo, tengo la sensación que la amenaza de que corto todo es una suerte como diciendo, bueno muchachos, vengan y negociemos. De ya una diputada, la diputada Pagano, que es del mileísmo, dijo, bueno, vendrán los recursos discrecionales, y esto te da la sensación de que va a haber compra o extorsión para la compra de votos. ¿Vos tenés esa sensación? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿No se da en la política? Sí, siempre se da ese proceso
de que a los gobernadores que le responden diputados o senadores, se les dice, bueno, yo necesito aprobar esta ley, a cambio de esta ley se destraba tal obra o tal partida presupuestaria. Hay reformas de fondo que requieren 2/3 de la Cámara de Diputados, lo cual hace muy difícil que se pueda llegar a alcanzar. Creo que ¿Cuáles serían esas reformas, perdón? Por ejemplo, la venta de las acciones de YPF, algo que tuviera que ver con las FJP. Aerolíneas. Aerolíneas. Todo lo que sea desprenderse de paquete accionario que tiene el Estado requiere mayorías agravadas. Y por otro lado hay algo que no hay que dejar de mirar, que es el Senado tiene 72 miembros, 33 son de Unión por la Patria. Hay que ver cómo queda esa configuración de esos 33, porque por ahí si vos sos gobernador y no tenés senador y jugás en soledad la tuya en diputados, podés quedarte afuera de una estrategia espejo entre el Senado y la Cámara de Diputados. ¿Se entiende? Digo, si el bloque de senadores de 33 conforma un bloque y dice vamos a trabajar de esta manera, estos 33, que vale mucho, digamos, dentro del Senado, son los que garantizan que el esquema en la Cámara de Diputados tenga una negociación conjunta con el Ejecutivo. Si vos te descolgás solo en diputados y no tenés senadores y quedás fuera de esa estrategia, vas a estar negociando solamente con tus pocos diputados. Y ahí creo que va a tener menos sentido, porque la gran mayoría de las leyes requieren mayorías simples. Pero vos para llegar al quórum necesitas 129 diputados. Hoy Milei tiene 40 que puede acercar el PRO, está muy lejos de los 129. Entonces todo hace pensar que la negociación tiene que ir hacia un tercer bloque que tenga muchos diputados, no 5 diputados. Tenés que ir a hablar con alguien. Y bueno, eso todavía no está definido. Vos como economista, ¿qué opinás sobre el rescate de las LELIC? Bueno, yo creo que si se rescatan las LELIC con endeudamiento en dólares, peor de los mundos, porque volvemos al pasado, volvemos a tomar deuda para cancelar gasto corriente en pesos. Pensemos que las LELIC son, para la gente que nos está viendo, son las letras de liquidez del Banco Central. El Banco Central emite esos papelitos para rescatar peso, para que haya menos inflación. Cuando hace ese cambio, decirle a los bancos, te doy este papel, dame plata, le está pagando una tasa de interés por debajo de la inflación. Es decir, que está licuando el gasto y está financiando al Tesoro a tasa real negativa. Entonces, ¿es un problema las LELIC? Sí, es un problema, porque se hizo una bola gigante. Pero en términos de cómo se está financiando el Tesoro, es algo beneficioso para el Tesoro porque se financia a tasa real negativa. Obviamente que hay que desarmar el esquema de las LELIC, que no se puede funcionar como está haciendo, pero tomar deuda en dólares para cancelar eso me parece que es el peor de los mundos. Y creo que también lo que hay que entender es que cuando se gestiona el Estado se necesita gente que sepa de cómo se lleva a la práctica eso. Es decir, yo estoy acá y digo, bueno, quiero correr esa cámara. Bueno, tiene que venir alguien y me diga, tenés que sacar el freno que tiene abajo el trípode, tenés que moverla así, allá. No es solamente decir la quiero mover. En el Estado pasa eso, si vos no tenés abogados, administrativistas y demás, empiezan las cautelares, se judicializan todas las políticas públicas y queda todo frenado. Le pasó a Aranguren con el ajuste de tarifas. Creo que esa es parte de lo más importante que vamos a ver si tiene o no conformado. Ahí hay alguien que no lo he visto que se lo diga, ¿no? Uno de los cargos más importantes en el Ejecutivo Nacional es la Secretaría Legal y Técnica. Totalmente, es uno de los lugares más importantes porque es quien operativiza todo lo que... Y que ahí se desprende el tema del segundo anuncio respecto a esta primera etapa, que es la reforma del Estado. Necesita elevar proyectos de ley de los distintos aspectos de reforma del Estado y tienen que salir de Legal y Técnica. Yo creo que, por lo que ha anunciado Milei, él está pensando en hacer una reforma del Estado y además, muy rápidamente, implementar las medidas fiscales, es decir, los recortes de gasto. Ahí hay un tema importante que es, la economía argentina va de cara al 2024 a tener más inflación de lo que tuvo este año, sobre todo porque si va a haber recorte de subsidios, va a haber movimiento del tipo de cambio y demás, la inflación del año que viene va a ser mayor a la que fue este año. Eso va a desatar, obviamente, un proceso que veremos cómo responde la sociedad, ¿no? Porque, digo, 56% de los argentinos votó la opción de Milei. Ahora,
yo creo que el 56% no está de acuerdo en pagar el doble de la luz, o el doble del gas, o el doble del colectivo, o lo que fuera. Eso, si se sostiene lo que dice Milei que va a hacer, va a suceder. Entonces, habrá que ver en enero, febrero, si es que esto ya está implementado, cómo reacciona la sociedad ante eso. Creo que eso también va a delimitar un poco el escenario político, porque hay mucha gente que hoy está transitando hacia un lugar que yo creo que si ve una reacción social va a transitar hacia otro, ¿no? Yo decía los otros días en la cobertura del balotaje que el mayor problema en el corto plazo, Milei no lo iba a tener con la oposición, sino con el propio votante. Esta era una sensación, porque digo, son tan duras las medidas que la oposición, digamos, el que lo votó en contra vota, yo lo voté en contra porque sabía que esto iba a pasar. Y bueno, ya sé que va a pasar, pero el que lo votó a favor no lo votó esperando esto. Y me parece que ahí hay un tema bastante denso, en donde probablemente la ventana de 6 meses que tiene todo el mundo esté hackeada por el voto propio. Es un dato para tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, sin dudas, porque además, esto yo se lo explico a la gente en términos de números como economista, no existe la cosa de ajustar a la política. No hay una partida de gasto que diga, esta es la política, digamos. No la tocan a la política, perdóname. No, bueno, salieron algunos para entrar los mismos de siempre, como decimos ahora. Pero digo, cuando uno mira el presupuesto del Estado Nacional, los provinciales son radicalmente distintos y ahí es otra discusión. Pero el presupuesto nacional tiene un 60% de lo que gasta, lo gasta en las jubilaciones y pensiones. Ahí está un 60%. A menos que le saques a los jubilados, no puedes tocar eso. En sueldo, ¿saben cuánto gasta el Estado Nacional? De cada 10 pesos que gasta, 1 peso lo gasta en sueldo. O sea, solo el 10% gasta en sueldo. Y ahí están las Fuerzas Armadas, está la Gendarmería, están los poderes, justicia, etcétera. Bueno, después queda un 10% que gasta en subsidios, ya estamos en el 80%, y después hay parte de gastos de funcionamiento, hay que pagarle la luz a un ministerio, hay que pagar la nafta, etcétera. Y después viene una parte que tiene que ver con la obra pública. Entonces, lo que ha planteado hasta ahora el gobierno, el electo gobierno, es recortamos obra pública, porque es lo menos doloroso en términos sociales o de impacto directo, después tiene un impacto indirecto, lógicamente, y vamos a plantear, dice en ese momento el gobierno, un recorte a la política. Yo lo que digo es, obra pública y subsidios. Ahí se recortaría 20% el presupuesto nacional, lo cual dejaría en superávit al gobierno. Ahora, recortar eso es que la tarifa, que la boleta de la luz te llegue el doble, que la del gas te llegue el doble. Entonces, esta idea de el ajuste lo pague la política no existe. El ajuste siempre es sobre la economía, es sobre el conjunto de la economía. ¿Por qué? Porque la economía es una sola. Si yo les saco el sueldo a Néstor y a Gustavo, van a ir a comprar menos al almacén del barrio, entonces el del almacén del barrio vende menos. Y eso es un círculo que existe en toda economía. Por eso digo, hay que ver qué pasa una vez que se implementen las primeras medidas. Y hay un dato también muy interesante, porque el otro día hablaba con un empresario, el sábado a la mañana. Entonces él me dice, yo veo bien esto de que la obra pública la tienen que hacer los privados. Bueno, macanudo, le digo, pero ojo, Chile, el 95% de la obra pública la hace el Estado. Lo que hacen los privados son las grandes autopistas donde cobran peaje. Pero la calle que tenés ahí enfrente, rota, ¿quién te la arregla? Dice el privado. ¿Y quién le paga al privado? Imposible. El Estado, me dice. Y bueno, pero es lo que están haciendo. Claro. Es decir, este es el tema. Cuando vos decís, y además suspendo la obra pública, dejás de pagar sueldos. No lo va a sufrir el empresario no dejará de ganar, pero no lo va a sufrir, el que lo va a sufrir es el empleado. Y esto me parece que son las cosas que no se están tocando los botones correctamente. Por eso, ya pasó la elección, ya no existe la ideal de campaña de miedo, ahora hay que ver cómo reacciona la gente a lo que ya sabemos que va a pasar, y creo que eso va a definir un poco el clima social, y en función de eso la política se va a representar sobre eso, ¿no? Una pregunta complicada, difícil, pero te la tengo que hacer. En algún momento el gobernador de la provincia estaba bastante enojado con vos. ¿Se ha recompuesto la relación?
No, no lo sé porque no hablo, así que no sé si está enojado o no enojado, digamos. Como no hablo hace bastante, no te podría responder cuál Hace es como 2 años. su estado anímico, digamos, respecto a mí. Bueno, ¿te queda algo más? No, nada más, ya lo tenemos al otro entrevistado, me queda rápido, cortita, rápido. cortita y al pie. En el interior, ¿quién apunta para ser dirigente del interior del PJ? No, creo que hoy no sobrevuela a nadie, creo que hay que construirlos a esos liderazgos, sobre todo desde la base de una construcción como espacio. Si uno construye un espacio, el espacio solo promueve un emergente. Me parece que es en la etapa que viene hoy, al no tener personalismo, requiere una construcción de espacio que eso potencie, pero yo te doy, digamos, mi mirada. Yo voy a estar en un bloque donde se respete la acción y el pensamiento. Es decir, yo voté en contra del acuerdo con el fondo y dije, este acuerdo va a ser inflacionario. Lo dijimos, dije, esto no se va a poder cumplir, este acuerdo. Y llegó la campaña de Unión por la Patria y yo veía a todos mis compañeros de bancada culpando a la situación actual al acuerdo por el fondo. Pero habían votado a favor. Entonces, no es todo lo mismo. Yo fui el único diputado del bloque que no votó en contra de una reforma a la ley de alquileres porque veo la realidad, porque veo que no se puede alquilar porque la ley de alquileres no se cumple en ningún lado. Entonces, legislar sobre la ideología y no legislar sobre la realidad me parece que es un error garrafal. Creo que ahora viene un proceso donde cada uno de nosotros va a expresar y va a representar lo que cree y lo que piensa. Y voy a trabajar para que el bloque donde me toque estar, bloque opositor, lógicamente, pero que pueda dar estos debates de fondo que el peronismo terminó siendo un partido de poder que representó el status quo de todo. Entonces, vos vas con una idea y decís, che, cambiemos esto. No, porque eso es de Gustavo y Gustavo se enoja. Che, cambiemos esto, no, porque ahí está Néstor y Néstor se enoja. Entonces dejamos de representar a todos porque nadie quiere tocar intereses, nadie se quiere pelear con aquel gobernador, con aquel intendente, y entonces se deja de lado el interés colectivo. El interés colectivo es prioritario por el individual de cualquiera de los gobernadores, de cualquiera de los empresarios y de los sindicalistas.